¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22. Gracias por acompañarnos este día. Estamos Juan Martín Rodríguez, Rafael García Villegas, también por allá, hola Laura Regis en la interpretación de lengua de señas mexicana. Y su servidora con mucho entusiasmo, tenemos grandes cosas que compartir con ustedes. Así es, mi querida Laura Barrera, amigos del auditorio, mi querido Weman, un placer saludarlos en un programa muy internacional y con muchas coyunturas. Así es, bueno, vamos a comenzar con artes plásticas a propósito de un personaje que, bueno, era verdaderamente querido, con una personalidad bastante coqueta, por así decirlo, pero muy exigente en su visión de lo plástico. Nos referimos a Gilberto Aceves Navarro, que, bueno, hace unas semanas dimos la noticia de que había fallecido. El 20 de octubre. Así es. La Galería Hilario Galguera presenta la exposición 1931-2019, homenaje a Gilberto Aceves Navarro. Una muestra de la diversidad, fuerza y poder en las obras realizadas a lo largo de la prolífica carrera de un pintor fundamental, maestro de generaciones de artistas, quien tal vez, carente de una fortuna crítica, dejó un extraordinario y profundo legado intelectual para el misterio y práctica de la pintura. Es uno de estos grandes maestros de avanzada que desafortunadamente no fueron comprendidos por una incapacidad intelectual de las personas encargadas de desarrollar toda la estructura cultural. La exposición está montada con un espíritu alternativo, respondiendo a las ideas del propio Aceves Navarro, quien semanas antes de su muerte acordó la exposición con Hilario Galguera. El maestro tuvo la oportunidad de terminar 3 grandes obras del proyecto que yo le planteé en ese momento para la exposición de septiembre, que eran hacer una serie de variaciones sobre el altar de Isenheim de Matías Grunewald. El primer estudio de un artista que yo pisé fue el de Gilberto, y a partir de ese momento me encontré llegando a un universo extraordinario que definitivamente cambió mi vida al grado que dejé mis actividades previas, yo soy arquitecto, ¿verdad?, para dedicarme a esto y dedicar mi tiempo pues al entendimiento, al análisis, a la promoción de artistas de su nivel. Su producción artística se asocia con sus congéneres de la llamada generación de la ruptura, con quienes compartió una agenda intelectual y espiritual. Sin embargo, en él no habría esta disrupción, pues igual podía ser un artista cercano al legado de José Clemente Orozco, Rufino Tamayo o David Alfaro Siqueiros. Su no asociación directa a la generación de la ruptura o la imposibilidad de etiquetar su trabajo en alguna categoría obvia, justo habla del avance que representa su producción. Creo que esta exposición nos muestra piezas que no importa de qué época sean, todas son tan vivas unas como otras. En su trabajo hay una gran indeterminación. Categorías como abstracción, figuración no funcionan. Podría ser barroco en un sentido neo y podría ser expresionista en un sentido formalista. La exposición permanecerá abierta al público a partir del 4 de febrero hasta el 8 de mayo de 2020 en la Galería Hilario Galguera en la Ciudad de México. Noticias 22, Omar Vera. Bueno, siempre se ha recordado por su obra expresionista. Él pertenece a esta generación que hemos conocido como de la ruptura, que de ninguna manera es una categoría estilística, sino simplemente una época, una etapa, una generación. Y en verdad un gran conocedor. En alguna ocasión, visitándolo en su taller, él daba clases los sábados para niños allí en Medellín. Él podía dibujar de memoria muchas obras de Rembrandt, así, en un instante. A ese nivel de conocimiento de la obra, de la historia del arte, es lo que tenía Gilberto Aceves Navarro. Una gran sencillez y un artista inconmensurable, de verdad. Y vaya, pues recuerdo, y qué bueno que se siguen rindiendo homenajes a su memoria. Y cambiando drásticamente de tema, el lunes pasado conmemorábamos a las víctimas del Holocausto, 75 años de la liberación del campo de concentración de Auschwitz, allá al sur de Polonia. Y el presidente del Centro de Estudios Multisensoriales, David Litchi,
nos habla sobre las memorias de algunas de las víctimas del Holocausto. Hace 75 años se descubrieron los eventos más trágicos de nuestra historia, con la intolerancia de los nazis y lo que ellos llamaron la solución final. El genocidio político y religioso desatado durante la Segunda Guerra Mundial en contra de los judíos, los gitanos, los discapacitados, los homosexuales, los políticos de izquierda y de todos los que estuvieran en desacuerdo con el régimen alemán nazi. 11 millones de personas fueron asesinadas en los campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial. Para que este hecho no se olvide y no se repita, en todo el mundo se realizaron diferentes actividades. Hoy los sobrevivientes se nos están yendo, los testigos se están acabando y los negacionistas, los que juran, aún viendo las pruebas, que no existió el Holocausto, están aumentando globalmente. Por eso les agradezco inmensamente a ustedes que no cierran los ojos y que están aquí hoy conmemorando a las víctimas del Holocausto. Albert Einstein dijo: el mundo no va a ser destruido por aquellos que hacen el mal, pero sí por aquellos que lo ven sin hacer nada. No podemos ser indiferentes y por eso construimos este espacio en la comunidad sefaradí. En México somos más buenos que malos. No nos quedemos viendo. 75 años han pasado de la liberación de los presos de Auschwitz. Las víctimas y sobrevivientes son recordadas, ya que aún hoy la intolerancia sigue presente. La liberación de Auschwitz no nos libera de la responsabilidad de recordar dicha maldad. De hecho, representa el comienzo de nuestra responsabilidad de recordar. Recordar que el hombre es capaz de hacer el mal. Recordar que cuando se permite que florezca el antisemitismo, este puede tomar la vida de millones de personas. Y recordar para que nunca vuelva a suceder. Noticias 22, Alberto Aranda. Bueno, pues ahí están algunas de las historias que se pueden contar y que sirven como ejemplo para esta catástrofe innegable y otras tantas que han ocurrido, otras masacres, otros genocidios que han ocurrido en diversas partes del mundo y que no hay que perder la memoria de ellos porque esto nos permite por lo menos saber qué puede ocurrir, saber que el riesgo de una masacre, de un genocidio siempre está latente. Bien, vamos a cambiar de tema y ahora nos vamos con algo que nos aborda y también nos desborda cada año. Literalmente. Sí, el 2 de febrero. La vitamina T. Así es. Ya, se hace El que haya presente. encontrado el niño en la rosca tendrá que pagar este 2 de febrero sus tamales. ¿Y dónde conseguirlos? Vamos a ver. Convertida en una tradición durante estas fechas, desde hace más de 2 décadas, más de 50 expositores se presentan en el Museo Nacional de Culturas Populares para la Feria del Tamal. Productores de la Ciudad de México, Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán y Yucatán, entre otros estados de la República, así como invitados latinoamericanos como Venezuela, Colombia y Guatemala, ofertan una gran variedad de tamales característicos de su región. Tenemos miles de tamales, cada región tiene sus tamales, somos 570 municipios, más agencias municipales, entonces hay más de miles de variedades de tamales. Es bonito porque ahí se nace comiendo tamal y se muere comiendo tamal. Cuando hay un bautizo, tamales, hay un velorio, tamales. Ahorita traemos el tamal negro, que es el original, el oaxaqueño, con mole negro y pollo. Tenemos de chicatanas, la hormiga voladora. Traemos de costilla de cerdo con chipilín, flor de calabaza con queso, frijol negro con hoja santa. Las variedades de tamales están fuertemente influenciadas por los ingredientes de su lugar de origen, su tipo de elaboración y tradiciones festivas o culinarias. Tenemos más de 560 variedades de tamales en Colombia. Cada región, cada zona tiene su variedad de tamales.
Tamales caribeños que son con carnes, llevan diferentes carnes y alcaparras y uvas pasas, un tamal de mariscos que es con arroz, lleva varias clases de mariscos. De la zona lacustre del pueblo de San Gregorio Atlapulco, principalmente los más característicos de la zona son de ancas de rana. Las ancas de rana son muy tradicionales porque llevan pues condimentos que son de allá, el chile chicuarote de San Gregorio, las verdolagas o las lenguas de vaca. Este año, la 28ª Feria del Tamal, además de su oferta culinaria, ofrece actividades paralelas relacionadas con la cultura del maíz. Hemos tratado de enfocar un poco la feria también hacia la importancia del maíz. En esta edición número 28, pues tenemos una serie también de conferencias y actividades que no solamente, que van a hablar un poco también de la importancia de la feria para el museo, pero además también de la importancia del maíz como grano, ¿no?, para la cultura alimentaria mexicana. La Feria del Tamal continuará en el Museo Nacional de Culturas Populares hasta el 2 de febrero, Día de la Candelaria. Noticias 22, Omar Vera. Bueno, ya veíamos todas estas opciones. Para quienes son vegetarianos o veganos, también se realiza por primera vez la Feria del Tamal Vegano, esto en Avenida Insurgentes y Antonio Caso. Ahí se va a armar la tamaliza vegana. Hay 50 expositores, van a estar también muy, muy ricos. Es otra posibilidad en la Ciudad de México. Y en otros temas, rapidísimo, antes de la pausa, queremos felicitar a Mateo García Elizondo, que por este libro que tenemos aquí, Una cita con la Lady, se ha hecho acreedor al premio Citat de Barcelona 2019. Recordemos que él ya por el guión de Desierto, en 2015 había recibido el premio Free Press del Festival de Toronto, trabaja en Nat Geo, en Traveler México, en Pijama Surf, un joven autor, y con esta crónica de viaje, del último viaje, que nos trae algunas reminiscencias de la obra de Juan Rulfo, se hace acreedor al premio Ciutat de Barcelona. Muchas felicidades a Mateo García Elizondo y a leer cuanto antes Una cita con la Lady. Bueno, tiempo para una pausa, volvemos de inmediato. Bueno, vamos a platicar ahora de una artista que ha experimentado con textiles, con fotografía. Así es, ella es Paloma Torres y con ello ha llegado a descubrir ciertos rasgos. ¿De dónde? Puebla, vamos a conocer cómo lo ha logrado. Al tomar una fotografía aérea de la ciudad de Puebla, la artista Paloma Torres descubrió en la organización de las calles y casas una composición estética muy particular. Y de repente, empiezo a ver y digo, parece un textil de cemento. ¿Qué es eso que estoy viendo allá abajo? Porque todo estaba cubierto de casitas, 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 casitas. Y de repente ves, ¡ay, mira, ahí hay unas amarillas! Al mismo tiempo que desarrollaba su trabajo escultórico, la artista mexicana comenzó a experimentar con textiles. Decidí esas fotografías que empecé a tomar aéreas, decidí reproducirlas en textil, porque para mí eran como textiles que estaban aventados sobre las ciudades. Y hice esa primera pieza, un gobelino en Guadalajara, de 2.50 por 3.60, es muy grande. Y me encantó. Después de esa primera pieza, comenzó a crear obras tejidas a partir de patrones estéticos que fue encontrando en las calles y en el interior del metro. Inclusive, fue invitada por el pintor Francisco Toledo para desarrollar piezas en el taller del Centro de las Artes de San Agustín Etla. Con el maestro hice 4 piezas y quedaron fantásticas. De alguna manera he explorado en lo que es el textil, llevándolo hasta su límite, que es la escultura, hacerlo en tercera dimensión. Un poco como Annette Messanger, claro que son cosas diferentes, pero hice una serie de piezas que ahorita les voy a enseñar, que son esculturas tridimensionales en textil. El resultado de todo ese proceso se encuentra concentrado en la exposición Recreaciones Urbanas, en la que reúne más de 70 piezas en donde explora en 3 niveles de interpretación de la Ciudad de México: la urbanidad, el cielo y el subsuelo. Para mí la ciudad siempre ha sido el motivo de mi obra y siempre he sostenido que el espíritu de una sociedad se forma dependiendo del espacio donde vive.
Estas piezas, que permanecerán hasta el 26 de abril en el Museo de Textil de Oaxaca, fueron desarrolladas sobre fieltro, petate, algodón y afelpados. A mí lo que me interesa de mi trabajo es el proceso, y el proceso trae con ello una parte de experimentación. Con información y texto de Óscar Cortés, Óscar Helguera, Noticias 22. Bueno, pues seguimos viajando. ¿Qué les parece, Rafa Huemansi? Y hablando precisamente de esa artista Paloma Torres. Sí, vamos con ella hasta uno de los extremos del continente africano. Durante el mes de febrero, la artista mexicana Paloma Torres residirá en Nirox, una reserva ecológica compuesta por paisajes cultivados y vías acuáticas diseñadas para exhibir esculturas en Sudáfrica, en donde elaborará una obra junto con estudiantes de la Universidad de Johannesburgo, como símbolo de la colaboración entre México y Sudáfrica. Voy a trabajar también con los alumnos de licenciatura. Ellos me van a ayudar porque vamos a hacer una pieza en conjunto para este lugar Nirox, para que sea realmente México-Sudáfrica. Pero ahora lo que quiero trabajar es como una de mis columnas, pero una columna vertebral, que sea el árbol, lo que nos sostiene, es un poco como el árbol cósmico de la cultura prehispánica, y es también que lo que me estaba contando Benji, que es el dueño del lugar de Nirox, me decía que ahorita el gobierno sudafricano está extinguiendo, o sea, quitando, derribando todos los árboles que no son endémicos de Sudáfrica. La migración es lo que le ha dado riqueza al mundo, no solamente la migración de las personas. Además de realizar la pieza escultórica durante su residencia, la artista mexicana ofrecerá un taller de cerámica y una clase magistral con estudiantes sudafricanos. Con información y texto de Óscar Cortés, Óscar Helguera, Noticias 22. Vamos a seguir platicando de creadores, de gente nacida en México que está haciendo historia en otras partes del mundo. Bien, esto es Diáspora Cultural. Buenas noches, hoy vamos a darle un giro a nuestra Diáspora Cultural de cada semana porque hoy tenemos a un invitado en casa. Es un placer presentar al embajador Iván Sierra, quien es el director general del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Lo que nos hemos propuesto para este arranque de año es conversar con los protagonistas de la diplomacia cultural y particularmente con aquellos que están instrumentando acciones justamente para visibilizar, para coordinar, para articular a esta diáspora cultural de la que hablamos semana con semana. De modo que bienvenido, Iván. Muchas gracias. Hace justo 2 semanas aquí conversamos de un evento muy significativo que organizaron ustedes en diciembre y que fue un encuentro binacional de artistas mexicanos que residen en Estados Unidos. Hicimos aquí una reseña muy breve de lo que se trataba y quedamos de retomar el tema por la relevancia, por la profundidad de la acción realizada. Me gustaría preguntarte un poco cómo fue esta experiencia del encuentro realizado en la Ciudad de México a principios de diciembre. Muchas gracias. La verdad es que fue una experiencia muy importante, dado de que el talento mexicano está presente más allá de las fronteras. Entonces, los 50 consulados hicieron una convocatoria, de la cual se desprendió un grupo de 80 artistas, pero por motivos simplemente físicos de espacio, viajaron en la primera ocasión 43, provenientes de 40 ciudades de Estados Unidos, desde la frontera y los grandes polos como Los Ángeles y Nueva York, hasta Memphis en Tennessee y Salt Lake City. Tuvimos un grupo muy bonito de creadores que ya han sido laureados y ya pertenecen, por ejemplo, al Fresno Art Council, gente laureada de San Antonio como Jesús Toro. Trajimos escultores, pintores, coreógrafos, cantantes, unas especialistas maravillosas de Arizona en la obra de Manuel M. Ponce, que nos deleitaron, tecladistas, Astrid, y coreógrafos de todo tipo, desde danza contemporánea, danza folclórica, hasta también ballet clásico como Miriam Ayala, basada en Miami. Bueno, una gran variedad que solo refleja la diversidad de la comunidad mexicana en Estados Unidos. Justo hace 2 semanas comentábamos que quizá el propósito de este primer encuentro es que tenga después algún tipo de continuidad. ¿Qué planes tienen después de este primer encuentro que tuvieron en diciembre? ¿Qué sigue en esta materia? El IME tiene 3 grandes eventos culturales a los cuales te quiero invitar y quiero compartirlo con la amable audiencia.
Vamos a dar continuidad a los trabajos con la diáspora en materia de vincular creadores. Tenemos a esta red de 80 creadores, entonces vamos a traer a los otros 37 que no pudieron viajar por espacio físico, pero ya estamos trabajando, de hecho ellos se organizaron para cosas bien bonitas, como por ejemplo son los 100 años del Consulado de México en Detroit, y ellos ya decidieron organizar de manera autónoma una muestra artística que se va a llevar a cabo en Detroit, en donde ellos aportan su obra, llevan fotografía, llevan telares, trajes, ¿verdad? Entonces, eso nos va a permitir, ¿sabes qué? Fortalecer una iniciativa cultural de la Secretaría de Cultura que me parece muy importante. México en 2022 va a ser la sede del gran foro de ministros de cultura de la UNESCO, y una de las aportaciones es el trabajo con la diáspora cultural. Entonces, estamos sembrando un poco esas acciones camino a esa gran cita de la cultura mundial. 2022 que tendrá lugar en México después de hace 40 años que se realizó acá. ¿Qué otros proyectos insignia tiene el IME para este año? Ustedes son finalmente quienes hacen el trabajo que yo aquí hablo cada semana, que es presentar a los artistas mexicanos, pero ustedes están instrumentándolo de forma institucional. ¿Qué planes tienen? ¿Cuáles son los proyectos fundamentales del IME para el 2020? Lo más importante, a través de la red de 50 consulados en Estados Unidos, estamos movilizando los contactos binacionales. El año pasado, 2019, por primera vez hicimos un programa de inmersión cultural y voluntariado, en el cual vinieron 147 jóvenes de origen mexicano, que son universitarios, que estaban primordialmente en California, pero también vinieron de Texas, de Illinois, y que fueron a hacer voluntariado a 5 estados. Hicieron voluntariado educativo, de medio ambiente, de promoción. ¿En México? Deportista, sí, por ejemplo, en el estado de Yucatán dieron clases de inglés en los municipios de más alta migración y que nunca habían tenido maestros de inglés. Entonces fue un voluntariado muy bonito, y este año, de la mano sobre todo de nuestro socio estratégico, la UNAM, estamos tratando de traer un grupo más grande que vaya a más estados, porque ahora fueron Hidalgo, Jalisco, Yucatán, Michoacán, Oaxaca. Queremos ir a más estados y queremos que se beneficien ellos de conocer, pero también que traigan su voluntariado a las comunidades y se dinamice este gran potencial cultural que tenemos de mexicanos en el exterior. Muy bien, y fíjate que hoy se aprobó el TEMEC finalmente en Washington, de modo que hoy es un día muy propicio para hablar de México en Estados Unidos y de nuestras comunidades en Estados Unidos. ¿Cuál es tu impresión? ¿Cómo va a impactar el TEMEC en términos culturales a nuestra comunidad de mexicanos en Estados Unidos? ¿Qué tenemos previsto para ellos en esta materia? Bueno, en Estados Unidos definitivamente el hecho de que tengamos una asociación económica cada vez más cercana. Ahora se reemplazó un tratado que ya cumplía 25 años, 26 años, de hecho, este mes de enero cumplía de estar en vigor. Por lo tanto, se ha modernizado nuestra relación. Estamos también vinculando con otro tipo de sectores, como por ejemplo vamos a traer el mes que entra un grupo de líderes sindicales. Entonces, también ahí hay un mensaje muy importante de que haya un acercamiento a México que sea plural. Y a mí me interesa mucho, ahora hablaron de la gran Paloma Torres. Yo quiero decir que así como ella va a Sudáfrica, nosotros también queremos que los mexicanos, no solamente en Estados Unidos, sino en todo el mundo, visibilicen ese talento de las manifestaciones culturales mexicanas. Entonces, de una vez los invito a todos a disfrutar la primera semana del mes de noviembre. Vamos a tener la Semana Global de México. Ya tuvimos la primera en 2019, con más de 600 eventos en todo el mundo. Por cierto, en Sudáfrica fueron luchas. Lucha libre. Y en un lugar que a ti te gusta mucho, Pekín, jazz mexicano. Y así, 600 eventos que cubrieron todo el mundo en una semana, organizados por las propias comunidades. Y ese gran proyecto, yo creo que este año nos va a llevar nuevamente a darle visibilidad a toda la vitalidad que en cualquier lugar del mundo, donde hables de México, hablas de cultura mexicana. Claro. Bueno, Iván, tú tienes una larga trayectoria en la diplomacia mexicana, has estado en muy distintos lugares, ahora estás en este lugar coordinando junto con el resto de tus colegas del IME la labor de México para apoyar a su diáspora. Y como bien tú lo dices, no solo se concentran en Estados Unidos, sino también tienen proyectos para el resto del mundo, que es justo lo que aquí presentamos cada semana. A los artistas que están en los 4 continentes, ampliando el sentido de lo mexicano, enriqueciéndolo día con día desde una condición cosmopolita. ¿Qué otros planes tienen, no solo para Estados Unidos, sino para el resto del mundo? Y con esto podríamos terminar esta conversación. Desde luego, queremos trabajar mucho con la diáspora mexicana
en Estados Unidos por sus números, pero también ir a Canadá, ¿verdad? Y en el resto del mundo, te doy la exclusiva que vamos a tener foros globales de acercamiento de los mexicanos, que en donde no solamente la gente de la cultura, sino también de la ciencia, pueda estar intercambiando, fortaleciendo, construyendo vínculos y redes. Y lo vamos a hacer en Roma este año, y también vamos a ir a Montreal. Y estamos trabajando para ver si hacemos este gran encuentro también en San Francisco, porque tenemos una red global en donde se marca el talento mexicano, con más de 95 países presentes, mexicanos altamente calificados. Pues muchas gracias, Iván. Vamos a continuar estas conversaciones con nuestros protagonistas de la diplomacia cultural. En las próximas semanas tendremos aquí a representantes de la Secretaría de Cultura, también de la Cancillería Mexicana, y pues con eso vamos a cerrar el día de hoy nuestra diáspora cultural, compañeros. Adelante. Fascinante, y estaremos muy al pendiente el mes de noviembre de darle seguimiento a través de Canal 22, de Noticias 22, a este encuentro. Muchas gracias, Iván, embajador, por acompañarnos. Gracias, mi estimado Edgardo. Nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima semana. Muchas gracias. Y es momento de hacer una pausa, pero antes tenemos una invitación. Así es, hoy a las 9 de la noche tenemos una cita en Debate 22. La tiene usted en pantalla. Hoy toca con Kimberly Armengol. Y va a platicar en torno al presidente Andrés Manuel López Obrador y la religión en México. No se lo pierdan, terminando Noticias 22, Debate 22 con Kimberly Armengol. Vamos a una pausa. Volvemos. Verónica Gerber comparte con nosotros sus inicios como artista. Vamos a ver. De niña, un límite claro en el universo de Verónica Gerber Bisecchi era la avenida Insurgentes, una línea que separaba la colonia en la que creció con un parque lleno de punks de la que quería explorar. Su madre lo había impuesto y ella lo traspasaba invariablemente. Los límites fueron y siguen siendo una invitación en su práctica artística y literaria, y Verónica busca tensarlos constantemente. En ese juego, las palabras y las imágenes tienen un papel esencial. En mi cabeza, cuando empecé a tomar en serio la posibilidad de dedicarme a las artes en general, yo creo que había cierta inclinación hacia las palabras, pero yo empecé por las imágenes. En Mudanza, Verónica escribe: ser zurda, ambliope y llamarme Verónica fue el pasaporte con visa al mundo al otro lado del espejo. Y este espejear no solo se refleja en su reapropiación de las letras de otros autores, sino en la manera en la que dialoga con la obra de otros artistas, al tiempo que cuestiona el punto desde el que mira y se mira. Alguien más ve lo que yo veo, ¿no? Entonces, esta es una de las primeras preguntas que yo me hice. He estado escribiendo una especie de muy sencillo manifiesto para entender por qué reescribo tanto, ¿no? Para repensar, para no repetir, para corregir cosas, para poner una nueva perspectiva, como decíamos antes. También porque a lo mejor ya no necesitamos más nuevos textos, sino pensar los que ya existen. Si bien desde hace ya varios años se describe como un artista visual que escribe, hace poco empezó a habitar otra descripción, trashumante de los géneros, y el universo en el que la colocó Sara Uribe al describirla de esta forma, le viene bien. Ahora, esto de no estar en el mismo lugar, pues me queda bien, me parece que me queda bien. Yo había usado mucho la palabra exilio, un poco por mi propia historia personal, y me había pensado siempre como una exiliada tanto de la literatura como del arte, buscando la juntura de ambas, ¿no? De la imagen y del texto. Pero esto de la tierra, del humus, de la transhumancia, me interesa porque me hace pensar que alguien que se mueve de tierras, ¿no? Está como juntando, a lo mejor va juntando pedacitos de tierra, de cada una de esas tierras en el bolsillo y produce una especie de composta de la que sale algo nuevo. Los invitamos a ver una versión más extendida de esta charla con la maestra Gerber en nuestra página de Noticias 22 Digital. Y ahora la pregunta: ¿qué tienen en común la literatura y la justicia? Vamos a descubrirlo con una serie de debates organizados por el Fondo de Cultura Económica y el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Del 29 al 31 de enero,
En la librería Rosario Castellanos debatirán novelistas, jueces, poetas y lingüistas sobre la relación que tienen los fenómenos sociales de la violencia con el ejercicio literario y la impartición de justicia en México, a través de un ciclo de debates organizado por el Fondo de Cultura Económica y el Instituto Nacional de Ciencias Penales. La visión de Paco Ignacio Taibo, director del Fondo de Cultura Económica, es revisar cómo la literatura ha potenciado el papel de la justicia. Por ejemplo, cuando yo leí El doble asesinato en la Rue Morgue de Edgar Allan Poe, entiendo cómo se va construyendo la historia y cómo hay 25 cuentos y cómo hay 25 versiones y cómo tiene que irse armando. Y eso es lo que tiene que hacer un agente del Ministerio Público eficaz, tener una visión literaria. Para resolver un crimen eficazmente, un juez necesita no solo contar con las pruebas, también requiere de un informe exacto para evitar que falle el sistema judicial. En términos meramente de proceso penal, algo en lo que yo me he esmerado cuando los agentes del MP toman cursos aquí en el INACIPE es en que tengan una visión literaria. Alguien me dijo, no pierde el tiempo con visión literaria, déles mejor proceso penal, criminología, criminalística. La parte literaria les ayuda a crear narrativa. Y para construir un caso, la teoría del caso, como le llamamos los penalistas, se exige un cuento, hay que contarle algo al juez. Poder hacer este debate y este diálogo creo que enriquecerá a la vida académica, al periodismo y por supuesto, a los jueces, fiscales y policías. Claves de la novela negra, miradas literarias a las ciencias penales, la violencia desde el periodismo, narraciones orales y literatura infantil serán algunos de los temas que se abordarán en el ciclo Literatura y Justicia, combinación a debate. Está gente como Elmer Mendoza, como Héctor de Mauleón. Invitamos, por ejemplo, al juez Ricardo Guzmán Wolfer, que además de que es un prolífico escritor de novela negra, es juez penal. Invitamos a Bernardo Bolaños, estará el propio Paco Ignacio, estaré yo. En fin, creo que se van a armar mesas muy interesantes. Noticias 22, Óscar Cortés. Bien, después de esto que suena verdaderamente interesante, los invitamos a viajar a Portugal con la nueva publicación de Mónica Lavín, en donde también nos invita a hacer una reflexión sobre la feminidad. Mónica Lavín asegura que las conversaciones entrelazan el tiempo recorrido en la vida. Perdonar, pensar, recordar, escuchar, aceptar, son quizás los elementos protagonistas de las charlas, sobre todo entre amigas. La escritora mexicana define a la amistad como una red de protección que permite construir las diferentes etapas, decisiones y rumbos que se toman al pasar de los años, y se inspira en estas relaciones afectivas para escribir su reciente novela Todo sobre nosotras. A mí me gustaba explorar los lazos muy finos de la amistad, de qué está hecho eso que a veces es una elección cuando somos niños o adolescentes, y cómo esto se mantiene en el tiempo. ¿De qué está hecha la amistad? Esa era como mi principal pregunta. Y yo quería también tejer este núcleo de la complicidad femenina, ¿no? Con la que pasamos la vida. Algunas, yo soy afortunada en tener estos pequeños núcleos de contemporáneas que me hacen ver mi tiempo y ver el tiempo presente de manera cómplice. Situada en los viñedos de Alentejo, Portugal, la novela narra la historia de Alejandra, Carla, Nuria y Renata, 4 amigas mexicanas, 3 de ellas reunidas y una ausente, que reflexionan sobre la feminidad. Desde lo más trivial como el maquillaje, hasta lo más complejo de construir una familia. Son temas de la condición de ser mujer, ¿no? Hay otros temas de los que hablamos, desde luego, pero del embarazo o no embarazo, de la relación con nuestro cuerpo, de el deseo desde la complicidad femenina, desde el deseo que no muere o que está activo, no importa la edad. Fíjate que yo creo que lo que se conquista, o por lo menos estos personajes lo han conquistado, es cierta manera de estar muy en paz y en libertad con ellas mismas. Todo sobre nosotras de Editorial Planeta se presentó en la librería Mauricio Achar en presencia de la autora y de los escritores Beatriz Rivas y Federico Reyes Heroles. Una novela de asuntos contemporáneos, del hoy, que muestra la libertad con la que Mónica Lavín desarrolla su creación literaria.
No me importa, digamos, los membretes, no siento que tenga que ser más que fiel a lo que me importa y me preocupa, y a tomar riesgos literarios y también a los géneros híbridos. Entonces ahorita me siento como con la sensación de que voy a hacer lo que se me pegue la gana. Noticias 22, Karen Rivera. Bueno, hay que acudir siempre a la narrativa de Mónica Lavín, que sabe reflejar diferentes estados de ánimo y etapas en la vida de la mujer, aunque no solamente su literatura se trata de ello. Y ahora vamos con lo visual. Los colores y recuerdos de Dalia Monroy se exhiben en el Museo José Luis Cuevas. Los trazos de la artista Dalia Monroy responden al ritmo del son, el jazz y el danzón. Los colores que utilizó para crear las obras que pertenecen a la exposición Sonoridad Imaginaria y Cadenciosa, que se encuentra en el Museo José Luis Cuevas, representan las emociones y los recuerdos que estimula la música. Cada lienzo es una evocación a las historias que nacen en los salones de baile. Es importante también vivirlos, ver cómo el músico se entrega, ver cómo el que baila lo hace también. Es una manera que se va sumando en el interior de uno, o por lo menos en mi caso particular, y después expresar lo que se me haya registrado, lo que haya querido expresar e interpretar a mi manera. La música y las artes visuales no son las únicas disciplinas que integran este proyecto. También involucró a la danza durante su inauguración, en donde 3 bailarines participaron acompañados del grupo Negro Son, en un performance que le permitió darle vida a las historias de la muestra. Y el integrar la danza es sacar a los personajes de las obras, de los lienzos, y que se incorporen, que interactúen entre el público, que haya todavía ese contacto, ¿no? Que aquello que yo me imagino pueda ser una realidad. La exposición se complementa con los textos de críticos y escritores que formarán parte del libro que será presentado en el Palacio de Bellas Artes en el mes de febrero. Tiene voces bastante importantes que participan, como Evelina Lesper, Mónica Lavín, Rafael Pérez y Pérez, Lorenz Baudolec, y qué otras palabras. Bueno, los saludos de este gran músico cubano que hemos estado muy en contacto, de Eliades Ochoa también. Esta colorida muestra de partituras, fiestas y movimientos de la artista Dalia Monroy permanecerá hasta el 20 de febrero en el Museo José Luis Cuevas. Es encontrar dentro de un entorno, sea el que sea, lo bueno, lo positivo. Noticias 22, Óscar Cortés. Bueno, pues ahí está una sinestesia. ¿Cuántos artistas no tienen esto, no? La unión de lo visual con la música, en fin, Jazz Amor, por ejemplo, ¿no? Con el jazz, que todas sus obras se inspiran en ella, y aquí tenemos con otro ritmo. Bueno, momento de hacer una pausa, tenemos más al volver aquí en Noticias 22. ¿Vamos con cine? Así es, hemos estado presentándoles desde el pasado lunes algunas entrevistas en torno al Festival de Cine de Sundance, en donde se encuentran unas grandes películas, y ahora toca turno con un director que seguramente recordarán. En el 2004 presentó un documental que fue pues estremecedor para todos quienes vimos ese documental, que se llamó La pesadilla de Darwin. Hubert Soper se refiere Wemansing, y ahora con una reminiscencia de La Habana, allá en Sundance. Africa. This is where humans originated. El director austriaco Hubert Sauper ha tomado el cine documental como bandera de denuncia social y política. En México, su trabajo más conocido es La pesadilla de Darwin, estrenada en 2004, cuya historia toma como punto de partida la introducción de la perca del Nilo al lago Victoria en Tanzania. El primer eslabón de una compleja cadena. El pez invasor provoca la extinción de otras especies nativas. La industria pesquera florece, pero los recursos obtenidos se intercambian por armamento que va a parar a manos de las guerrillas locales. La población sigue sumida en la pobreza y sus recursos naturales ahora son explotados por extranjeros.
Desde el Festival de Sundance, el cineasta habla de su quehacer cinematográfico. El cine es como una brujería, ¿no? Es algo de fantástico y muy dark, ¿no? Como se dice, oscuro, ¿no? También. Porque es como algo que entra en la mente de la gente, en la conciencia y en la subconsciencia y en la memoria inconsciente también. Es algo, pero es un herramienta de transmisión de imaginación, ¿no? Y la imaginación de un cineasta de ficción o no ficción puede transmitirse a un millón de personas, millones de personas con una peli, ¿no? Su más reciente película, Epicentro, es justo eso, una reflexión sobre cómo el cine erigió a Estados Unidos como potencia mundial hace 120 años. Desde el descubrimiento de América, todos los caminos llevan a Cuba, que se convirtió en parada obligada hacia el nuevo continente, bastión del comunismo, punto clave en la Guerra Fría y la crisis de los misiles. El director afirma con este largometraje que en Cuba terminó el colonialismo español e inició el imperialismo yanqui con la explosión del USS Maine el 15 de febrero de 1898. ¿Cómo se llama la película? ¿Qué estamos haciendo? Sí. Se llamó El Epicentro. El Epicentro. El nacimiento del Imperio Americano, nacimiento de Hollywood, nacimiento de la idea de efectos especiales en el cine y nacimiento del cine como business, ¿no? Son muchas cosas que nacían en el puerto de La Habana en una noche con una explosión. Es una cosa loca, ¿no? Los camarógrafos de Thomas Alva Edison, del inventor, tenían la posibilidad de hacer mini películas de un minuto en blanco y negro de propaganda anti-español. Y estas películas son parte de mi peli Epicentro. Lo encontré estas películas y son de hecho las primeras películas de propaganda de la historia. Mira, nosotros estamos haciendo una película que proviene que entra sobre la esclavitud. Las consecuencias y la ideología cubana no son explicadas por expertos, sino por niños que ven cómo la isla se transforma. Cuba resiste los embates del capitalismo que como olas incesantes golpean a la isla. Fue hecho realidad, fue en un baño. Noticias 22, Julio López. Bueno, vamos a otras latitudes. Hay que analizar, y quién mejor para ello que la doctora Ileana Rodríguez Santibáñez. En Visión Global ya nos anticipaba algo Edgardo Bermejo sobre lo que sucedió hoy de manera particular en Estados Unidos con uno de los tratados de libre comercio más importantes del orbe. Bienvenidos al segmento de Visión Global. Y sí, estamos de plácemes en este país. Se logró concretar ya la negociación de lo que va a ser la sucesión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, ahora bajo un nuevo tratado, que es el Tratado de México, Estados Unidos, Canadá, el famoso TEMEC, y por su acrónimo en inglés como el USMCA. Es una buena noticia. Este día ya Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, promulgó este tratado, lo que ya encamina solamente a que el Parlamento canadiense termine de ratificar este tratado y tendremos nuevamente un mecanismo muy moderno que viene fundamentalmente nuevamente a revitalizar una relación comercial trilateral de lo más importante. El mandatario sí tuvo un resbalón. El mandatario estadounidense dijo que ya México estaba pagando el muro, pero también hay que entender que esta es una parte de la retórica del mandatario. No hay que tomar sus palabras con esta puntualidad y con esta proyección de realidad, porque en realidad no lo es, pero sí porque le va a generar votos para las próximas elecciones que ya se avecinan a finales de este año y donde por supuesto ya está él en campaña. Así es que esta es una muy buena noticia. Ahora, ¿qué va a darnos este tratado? Bueno, este tratado fundamentalmente en esta nueva etapa nos da la oportunidad de generar un México mucho más competitivo en la economía, porque finalmente no solamente tiene nuevas reglas del juego, sino que también fomenta e incentiva nuevas legislaciones que puedan proyectar a nuestros propios productos en esas latitudes
latitudes. Sí hay que decir algo, lo que se busca con este nuevo tratado por parte de los Estados Unidos es generar un mercado mucho más equitativo en torno a la mano de obra. Recordemos que México tiene muchas marcas ensambladoras de vehículos en nuestro país. México es un gran país, un gran exportador de autopartes que compite a nivel internacional, pero también eso ha fomentado que las armadoras asiáticas lleguen a nuestro territorio y que generan una competencia que a veces puede ser desleal para los Estados Unidos en el sentido de que también sus autos son exportados a estos mercados. Lo que pretende Estados Unidos ahora es que una legislación mucho más robusta en materia laboral con la que México ya cuenta sea efectiva y que haya sueldos diferenciados en el sector automotriz. Esto es, que la mano de obra sea bien pagada en algunas industrias como el sector automotriz de determinados estados. Esto que va a permitir que no haya una fuga de mano de obra del vecino del norte hacia nuestro país y que ya no exista aquel mito de que no era un mito, pero que para ellos era un impacto negativo de la mano de obra barata, que los estadounidenses estaban instalando sus propias empresas en nuestro territorio porque la mano de obra aquí es barata. En el sector automotriz van a haber salarios diferenciados, lo mismo que también va a fomentar salarios diferenciados como ya se proyecta el salario mínimo vigente de México en la frontera norte. Entonces van a ser diferenciadores muy importantes. También se fomenta más las compras a gobierno. Esto es, que no solamente los mexicanos podemos acercarnos a venderles a los gobiernos, sino que también compiten jugadores canadienses y estadounidenses, que lo que hace es que los tres mercados puedan incentivar su competitividad para estar a la misma altura y ofrecer productos de una gran calidad. También el tema del comercio digital, todo lo que son los contratos electrónicos, la resolución de disputas comerciales en el orden del Internet, también vienen a modernizar y acelerar todo el comercio con México. Entonces, sí vienen noticias muy importantes. A la Casa Blanca se presentó para estar como testigos de la promulgación o la firma del tratado ya con Estados Unidos, justamente el representante de la negociación, entre otros, por supuesto, el representante de América del Norte, Jesús Seade, también la secretaria de Economía en México, Graciela Márquez también, la representante o coordinadora de los negociadores por parte de México. Entonces hubo una buena representación, sí se lamentó la no presencia básicamente de representantes demócratas, que fueron los que también impulsaron al final el cierre o la ratificación del TEMEC, que se temía que no la fueran a tener. Nunca se menciona a Nancy Pelosi, la representante de los demócratas, quien tampoco acudió al evento, pero también repetimos, ya hay una seria campaña hacia la presidencia, y también ya los demócratas están midiendo sus cartas. Tampoco querían aparecer como comparsas del mandatario estadounidense, fomentando o consolidando una posición, él en primer lugar y los demócratas en un segundo piso. Esto es lo que estamos observando. También decir que son nuevas cláusulas también en materia de gobernabilidad que transparentarán los procesos y el ejercicio de los tres gobiernos. Interesante, Eliana, como bien refieres, subrayar esta celebración que hace de manera particular de México Donald Trump esta mañana, y también énfasis que puso de manera particular con el sector ganadero y el sector de agricultura de Estados Unidos, que vale la pena también subrayar. Y aquí abro el paréntesis, en un momento donde el aguacate mexicano, de manera particular de Michoacán, representa récords de venta a propósito del Supertazón. Claro, y también para ellos representa algo muy bueno, la industria lechera por parte, por ejemplo, de Vermont hacia México, las granjas también en Milwaukee, todo esto también son importantes para nosotros. Va a haber una interacción relevante y se va a fomentar y se va a mantener una relación trilateral muy importante. Algo interesante va a ser el costo de la implementación del tratado. Trump dice que va a costar alrededor de 800 a 1,000 millones de dólares implementar, es decir, que exista todo el andamiaje legal, físico, político, que haga viable al tratado. México aún no ha dicho cuánto va a erogar para la implementación del tratado. Va a haber un costo importante, pero la proyección a futuro, su perspectiva va a ser todavía mucho más alentadora para la economía mexicana. Porque ahora que mencionas esta cifra, dice Donald Trump, su equipo dieron a conocer la cifra de 250,000 millones de dólares como ganancia. Entonces, al ver la diferencia entre la cifra de la implementación y la ganancia y 600,000 empleos de entrada, bueno, pues
tienen muy bien medido que sí va a ser muy positivo para ellos. Ojalá nosotros también tengamos cifras muy claras para saber cuánto va a costar y cuánto va a ganar México. Y hay que decirlo, en el continente americano, hoy por hoy, México es el primer socio comercial de Estados Unidos. Ya a nivel mundial es China, México, Canadá. Entonces, hay noticias positivas básicamente la promulgación, en el evento que se dio este día. ¿Entra en vigor? En junio, aparentemente, ¿Primero? en junio, julio, ya el 1 de julio debería estar entrando. Hay que ver cuánto se tardan los canadienses, pero parece ser que esta semana se hace la ratificación. ¿Y entre el TLC y el TEMEC? Bueno, sabemos que el TEMEC es básicamente la modernización del Telecán. Entonces, hay buenas proyecciones. Muchas gracias, Ileana, como siempre. Nos vemos la próxima semana y nosotros nos vemos mañana y nos vamos a despedir, como es costumbre, con música o recordando a un compositor de esos que no están necesariamente bajo los reflectores, directamente desde Inglaterra, Frederick Delius, haciendo 58 años, gracias. Es un compositor que no tenemos muy en el radar, pero bueno, ahorita vamos a escuchar una de sus composiciones. Ahora que veíamos este aniversario en internet, encontré varias piezas realmente de mucha belleza, muy lírico, de gran diversidad, así que vale la pena acercarse a este autor. Muchas gracias. En este caso es Paseo en Trineo, interpretada por la Orquesta Filarmónica de Radio de Francia, dirigida por Nico Frank. Nos despedimos.